Contábamos esa radiografía del sector financiero cuando ya estos días se están publicando las cuentas de resultados de los bancos que estaban en el punto de mira. Borja Rivera, profesor de EAE Business School, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Borja, ¿has podido echar un vistacillo a los resultados de Charles Schwab que se han publicado esta tarde, en torno a las 2 de la tarde? Algunas cifras con las que me quedo son crecimiento del 14% de los beneficios, unos depósitos que se han situado prácticamente en línea con las expectativas, en el entorno de los 300.000 y pico millones de dólares. Bueno, luego también hemos tenido, por ejemplo, la compañía anunciando que va a frenar o parar de momento esa recompra de acciones por la incertidumbre que hay. ¿Qué te han parecido estos resultados de Charles Schwab? Porque había muchísimo miedo en torno a este banco. ¿Los resultados nos indican que hay por lo que temer ahora mismo en torno a esta entidad? A ver, efectivamente estábamos todos un poco expectantes, ¿no? Tenemos que decir que al final Charles Schwab es el broker más grande cotizado de Estados Unidos y todos teníamos un poco el foco puesto en él. Nos da un respiro porque el ECPA, que viene a ser un poco como la ganancia por acción, ha salido un poco por encima, que al final es el ratio que todos estamos un poco más atentos. Pensar que veníamos de un 0,77 hace un año y hoy estaríamos en 0,93. Se esperaba incluso un poco por debajo, con lo cual el mercado prácticamente se ha mantenido totalmente lateral. Ha empezado con unas pequeñas ganancias de un 1%, luego ha retrocedido hasta los 49 dólares y ahora lo teníamos hace 5 minutos en torno a los 51 dólares. ¿Qué nos da esto? Pues al final un poco de respiro, por también poner un poco en contexto. Estamos hablando de un banco que durante el mes de marzo ha caído un 37% su cotización. No solo eso, sino que ha registrado pérdidas durante el 2022, pérdidas no materializadas, es decir, no realizadas, pero importantes de 11.000 millones. Todo por la valoración de los activos del Tesoro americano que tenía, ¿no? De ahí la preocupación un poco que había de este riesgo de contagio. Por lo menos esto nos hace un poco respirar. La verdad que han salido mejor de lo esperado. Bueno, además todavía tenemos muchos resultados bancarios de esos bancos que estaban en el punto de mira entonces hace más o menos un mes y pico y que van a publicarse pues en cuestión de días, ¿no? Por ejemplo, un banco del que se habla poco, pero que, bueno, pues hubo un informe en el mercado que hizo que los inversores desde luego temblaran y que hicieran que se desplomara su acción, era un informe sobre Metropolitan Bank. No sé si lo conoces, pero el informe, por ejemplo, decía que recordaba mucho a lo que estaba pasando en Signature Bank, perdón. Decían que los depósitos se estaban desangrando y que su balance era sorprendentemente comparable con lo que pasó con Signature Bank. Eso para Metropolitan Bank, era un informe de Vaidar Research. ¿Podemos esperar que alguno de estos bancos que están, insisto, en el punto de mira del mercado, hablo por ejemplo de First Republic Bank, de Western Alliance, de Metropolitan Bank, el que acabo de mencionar, alguno de estos pueda darnos una sorpresa mala en estos resultados a diferencia de Charles Schwab? Sí y no. Me explico. Sí, porque efectivamente después de esta subida tan abrupta de los tipos de interés en Estados Unidos era algo que no era previsible por estas cajas y porque la previsión de los activos que tienen dentro de los activos dentro de estos bancos, sobre todo pequeño y mediana capitalización, lo que ocurre es que tenían un porcentaje muy elevado de tesoro americano. Entonces, dado a esta situación excepcional del mercado que no podían prever, lo que nos hemos encontrado al final es que efectivamente va directamente contra su balance. ¿Y por qué digo que no? Porque la Fed lo que no va a permitir es un riesgo de contagio y va a utilizar todas las armas que tenga posible, como ya he dicho, para que no haya ningún susto más. Entonces, al final eso da un respiro un poco para los mercados. ¿Cómo lo va a hacer? Pues que no les falte liquidez. Con lo cual, si no tienen que vender esos activos, no van a tener que hacer frente a esas pérdidas realizadas. Entonces, de ahí que es imprevisible que alguna cosa más pueda salir, pero yo creo que la Fed va a estar detrás. Y eso es un poco lo que nos da un poco este cojín y esta tranquilidad. Bueno, los bancos centrales desde luego que han estado detrás del intento de amortiguar ese pánico bancario que había, ¿no? Y por ejemplo, uno de los debates últimamente ha estado en el nivel de depósitos que se asegura. En Estados Unidos, todos los depósitos por debajo de los 250.000 dólares. Claro, se llegó a plantear el debate de asegurar o no todos los depósitos. Por ejemplo, en Europa
ese límite está en torno a los 100.000 dólares, pero es que en Reino Unido, el Banco de Inglaterra, hoy se conoce que está planteándose la opción de aumentar ese límite, porque allí están las 85.000 libras. Entiendo que es poco, ¿verdad? A ver, efectivamente es poco para este banco. Además, al final, cuando la Fed mueve ficha, todos vamos un poco detrás. Entonces, al final, la Fed lo que sí que está diciendo es, oye, vamos a aumentar los requerimientos de capital y de liquidez para la banca mediana, sobre todo, y vamos a incrementar las pruebas de estrés para los bancos entre 100.000 y 250.000 millones de dólares en activos. Hasta ahora pensar que solo se tenían que pasar las pruebas de estrés a los bancos que tenían balances superiores dentro de su activo de 250.000 millones de dólares. ¿Qué nos está diciendo con todo esto? Pues bueno, oye, vamos a estar más encima vamos a poner un poco más la lupa sobre estos bancos. ¿Por qué? Porque al final el sistema financiero se basa básicamente en la confianza. En el momento que no haya confianza por parte de todos nosotros, de los bancos, y por ejemplo, si vamos todos a sacar el dinero, ese dinero realmente no va a estar. O sea, no existe ese dinero. Entonces nos creemos que es ese balance, que es ese apunte que hay, sin ser alarmistas ni mucho menos, pero lo que intentan hacer los bancos centrales es sobre todo dar confianza al consumidor de que ese dinero va a estar y que no va a haber problema. Que aumente el Banco Central inglés, pues como es normal, porque al final era un... Claro, depende. Por ejemplo, aquí en España tenemos 100.000, pero por ejemplo en Holanda también está por debajo, en 50.000, dependiendo de qué país miembro tenía una cuantía u otra. Y el Banco de Inglaterra efectivamente lo debía subir. Uh-huh. Bueno, y además también hoy, por ejemplo, desde Financial Times se hacían eco de que los reguladores globales quieren que los bancos pequeños, también en Estados Unidos, cumplan con esos requisitos de capital y de liquidez que están recogidos en Basilea, porque es que ahora mismo los bancos pequeños de Estados Unidos no están sujetos a esas restricciones. ¿Deberían hacerlo después de lo ocurrido? ¿Sería una lección a aprender? A ver, ellos lo que están diciendo es vamos a poner... Poco a poco hemos visto que hemos tenido un fallo de control, entonces están intentando dotar al mercado, uno, por un lado de tranquilidad, y dos, qué herramientas pueden implementar dentro de la política de control de la banca mediana americana, pero tampoco sin ahogarla, porque realmente lo que ocurre que el regulador es bastante... ¿cómo lo podríamos decir?, demanda demasiada información y al final ahogaría a la propia banca mediana. Ahí es cierto que los bancos medianos de inversión son mucho más ágiles, pueden sacar empresas de forma mucho más ágil y al final lo que no se quiere perder es esta agilidad dentro de la banca mediana. Entonces están mirando, oye, ok, dentro de agilidad y dentro del control, pues tenemos que encontrar un nuevo equilibrio. Como he comentado antes, pues eso, ¿no? Aumentar las pruebas de estrés y han anunciado entre los bancos con activos entre 100.000 y 250.000 dólares, 250.000 millones de dólares. Es unas ideas iniciales que se tiene, porque al final pensemos que es que hace un mes que no llega de que estalló esta crisis. Bueno, pues Borja Rivera, profesor de EAE Business School, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a